SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Guardans, buenos días. Muy buenos días. Ahora vamos con lo que les venimos contando, ya desde ayer, cuando subimos el resultado de esa votación en el Congreso de los Diputados, esa alianza, o al menos esa sintonía entre Junts, el Partido Popular y Vox para tumbar ese llamado decreto ómnibus del Gobierno, en el que iban toda una serie de medidas que nos afectan a los ciudadanos, y la prueba de ello hemos estado ya contando esta mañana en directo desde la estación de Atocha en Madrid, como hoy ya suben los precios de los abonos de transporte, como si el Gobierno no lo remedia, que de momento no nos cuenta cuál es la solución que pueda haber. El mes que viene los pensionistas verán cómo les vuelve a bajar la pensión. Bueno, veremos las consecuencias económicas y también las políticas de todo lo que pasó ayer, pero antes quiero detenerme en un episodio que yo creo que dice mucho de la situación en la que nos encontramos. En ese decreto ómnibus había un punto que era la devolución al PNV de algo que es suyo, que es un palacete en París que ahora mismo ocupa la sede del Instituto Cervantes y que originariamente era un edificio en pleno centro de París del Partido Nacionalista Vasco. Llevaba mucho tiempo el PNV reclamando la devolución. De hecho, el propio Mariano Rajoy, presidente del Gobierno del Partido Popular, ya le había prometido en su momento al PNV esa devolución. Bueno, pues ahora esa devolución iba dentro de este decreto ómnibus, y uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular a la hora de decir el por qué no votó ese decreto ómnibus es que dentro iba precisamente eso, la devolución de ese palacete. Escuchen lo que llegó a decir el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, sobre este asunto el martes. Yo creo que el PNV se ha convertido en el partido aprovechategui, los aprovechateguis. Quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. Parece que la mayor plataforma de alquileres va a pasar de llamarse Airbnb a llamarse AirPNV. Palabras de Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Claro, cuando ayer decayeron estos decretos, cuando decayó el decreto ómnibus y se le pidió explicaciones al Partido Popular, el Partido Popular se escudó en votar en contra en la cesión precisamente de este palacete en París. Y Aitor Esteban, portavoz del PNV, le respondía a Miguel Tellado. Claro, es que se están pasando, yo no sé si porque le tienen miedo a Vox o quieren ganar ellos unos votos, entonces si los otros elevan la voz, ellos también. Bueno, y hay cosas que, en fin, que ya es faltar al respeto, ¿no? Y yo creo que Tellado en eso es un artista. Me parece que es muy torpe políticamente, porque en política, claro que puedes incluso zaherir algo al adversario y enfrentarte ahí, pero tienes que mantener siempre un margen, porque siempre va a haber que hablar, que es la vida y es política, ¿no? Por otra parte ha demostrado que es muy mal educado, pero como lo he dicho antes, bueno, es un hombre que también ideológicamente pues no tiene una base muy fuerte, ¿no? Viene de la izquierda, se inició en la izquierda nacionalista gallega y está defendiendo, por ejemplo, en este caso, posiciones neofascistas, ¿no? Estaba muy enfadado Aitor Esteban por estas palabras, estos argumentos que utiliza el Partido Popular en torno al palacete del PNV en el centro de París. Y claro, hay una cosa que esto denota que la ruptura, yo creo, entre el Partido Popular y el PNV es prácticamente total. Si el Partido Popular necesita en algún momento al PNV para gobernar, a ver cómo recupera esa confianza. Y después, que puede parecer una anécdota, pero que también denota un poco el clima en el que estamos viviendo, Guardans. Sí, porque no es una anécdota, ¿no? No. Todos los países democráticos europeos tienen una relación con la guerra mundial que España no tiene. En España la guerra mundial pues no fue la nuestra, y entonces aquí nos permitimos decir tonterías como las de Tellado, ¿no? O sea, que un inmueble, vamos a poner las cosas en su contexto, ¿no? Que un inmueble financiado por personas privadas desde el exilio con su dinero y sus aportaciones, porque ese dinero sale de ahí, ¿eh? O sea, son personas desde el exilio que entregaron su dinero para comprar ese inmueble en París. Ese inmueble después es confiscado por la Gestapo, por los nazis. Un inmueble privado es confiscado por los nazis, y esos nazis se lo entregan al gobierno de Franco, y a partir de ahí, desde entonces,
se queda en posesión del Estado, ¿no? Y consiguen, los nazis consiguen, en la Francia ocupada, consiguen que un juez declare que efectivamente ese título era nulo. Claro, jueces bajo la Francia ocupada y bajo el dominio nazi. Eso es lo que está apoyando Tellado. Es que hay que poner las cosas en su contexto. O sea, cuando Tellado está en este momento dando la razón a decir, bueno, no hay que darle esto al PNV, está diciendo, no, yo estoy del lado de la Gestapo que se lo quitó, porque no hay más. O sea, usted está del lado de los que se lo quitaron o está del lado del que lo quiere recuperar. Y no hay más, no hay más. Y por tanto es torpe, es mentiroso y es pobre políticamente lo de Tellado, porque es sencillamente una reacción. Y en conjunto lo del PP en este tema es una reacción simplemente anti-PNV. O sea, hubiera pedido lo que hubiera pedido el PNV, no hubiera planteado lo que hubiera planteado. Sencillamente, como puede interesar al PNV, pues se le pone en contra, sin darse cuenta de lo que está apoyando o de lo que está rechazando, ¿no? Por tanto, efectivamente, sí, me parece lamentable, más aún porque, como tú misma recordabas, el propio Rajoy en su momento entendió perfectamente esta situación, entendió que estamos hablando de restitución de bienes robados en la Guerra Mundial, por los nazis, de eso estamos hablando, no de un regalito al PNV. Esto no es de darle una competencia o entregarle no sé muy bien qué, no. Esto es restituir justicia histórica, que ha tardado demasiado y que ha tenido efectivamente un lío jurídico monumental porque había unos derechos consolidados del Estado y porque se ha hecho de una forma muy razonable, que es un alquiler durante unos años y después de eso la restitución del propio inmueble. Por tanto, efectivamente, sí, la lectura política inmediata es torpeza por parte del Partido Popular, buscarse una enemistad y una falta de respeto casi personalizada en la figura del PNV y por tanto en todos sus militantes, porque lo que quizá no entiende el PP es que con esto se está enfrentando a mucha gente en Euskadi, que tiene un respeto enorme por el PNV. E insisto, en este caso, algo que viene no directamente de las arcas del PNV, venía de militantes del PNV en el exilio. A esos a los que está insultando el Partido Popular. Carlos. Poco que añadir, lo único que me quería centrar en el papel de Miguel Tellado. Desde la transición aquí, todos los presidentes de gobierno siempre han tenido un número 2, digamos, más echado para adelante, por decirlo ahora en términos muy actuales. Poli bueno, poli malo. Poli bueno y poli malo. Sí, lo tuvo Adolfo Suárez, lo tuvo, por supuesto, Felipe González y Alfonso Guerra, lo tuvo José María Aznar con Francisco Álvarez de Cascos. Es decir, es una, digamos, norma de la casa el que tener un número 2. Pero claro, cuando tienes un número 2 que no es un político, es un meme, ya realmente en términos de redes sociales, pues tienes un problema por razones de que te estás alejando de tu base social. Como decía bien Guardans, es decir, hay muchos militantes del Partido Popular en el País Vasco que trabajan codo con el PNV, incluso tienen la misma ideología. Es decir, uno puede ser más nacionalista, menos nacionalista, pero entienden, digamos, que es una restitución de carácter histórico. Además, España tiene cierta tradición en devoluciones de patrimonios. España, en tiempos de Felipe González, los primeros gabinetes hicieron algo muy inteligente, que se llamó la devolución del patrimonio sindical acumulado y el histórico. El histórico era devolver las sedes robadas e incautadas por la dictadura a UGT y la CNT, que eran los sindicatos que en ese momento funcionaban, y se le devolvió buena parte de su patrimonio porque era una restitución de derechos. Y luego el patrimonio acumulado que se dio a los sindicatos que nacieron ya durante el franquismo como comisiones obreras. Y se entendió con toda normalidad. Y el Partido Popular, que ha gobernado durante muchos años España, pues no ha revisado esa devolución del patrimonio histórico y el patrimonio acumulado. Y entonces te encuentras con un individuo como Miguel Tellado, que ha salido de otra galaxia y entonces no entiende absolutamente nada de política, simplemente es un meme de redes sociales. Elisa. Sí, bueno, yo he aprendido un montón sobre el Palacete, reconozco que no sabía nada, muy interesante, pero aquí sí me interesa, habéis señalado que claro, que las formas, siempre hablamos de las formas, son muy importantes en política y de nuevo aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una forma chusca, vamos a decirlo así, de hacer política, pero lo que quería decir es que peores cosas han dicho de Junts y ahora el PP está votando con Junts, o sea que yo no me fijaría tanto en ese tipo de rifirrafes que son muy habituales, porque anda que las cosas que se han dicho... Un exceso. Bien, pero quiero decir que al final, si hay, digamos, otro tipo de intereses conjuntos, las formas no va a ser el obstáculo. Entonces yo tampoco confiaría mucho en decir, no, esto supone... Bueno, sí, pero de todas formas, Elisa, hay un problema de formas, pero hay un problema también de fondo. Sí, es un problema, no sé si de desconocimiento por parte de Tellado y si desconocimiento voluntario o involuntario por parte de Tellado. Ahora voy a eso, pero quiero decir que decía que quería aclarar que esto de las formas, pues desgraciadamente son las habituales en política. Dejan huella, ¿eh? Sí. Dejan huella, pero
pero de verdad que dejan huella, Elisa. Sin duda, y personalmente sin duda, pero claro, hablamos políticamente. Bueno, esto ya te digo que a mí si hay algo que me sorprende es esa sintonía que ahora demuestra el PP con Junts y anda las cosas que se han dicho, que yo creo que... Pero en fin, ahí lo dejo. Segundo, el tema de fondo, totalmente de acuerdo. Si esto, vamos, que desconocía la historia, si es un tema de restitución del patrimonio, poco más que hablar, pero sí me interesa por qué se coge esto como excusa para, digamos, decir, es que yo no puedo votar a favor de este decreto ley, supongo que luego hablaremos de esto, ¿no? Ahora iremos a eso. Porque cojo una excusa, que es esta del palacete, como sería, y en eso estoy de acuerdo con Ignasi, cualquier cosa que hubiera pedido el PNV, porque el argumento es, claro, el PNV se aprovecha siempre de un gobierno débil, de un gobierno en minoría, y le dan lo que pide. Claro, justo en este caso lo que pide parece que es algo razonable y legítimo, pero el argumento va a ser ese, ¿no? Y además es un argumento que yo creo que eso también hay que entenderlo, que sus bases van a comprar perfectamente, porque es la idea del PNV extorsiona, el PNV saca, que en este caso, insisto, no procede, pero bueno, te quedas con el mantra de que el PNV al final le saca al gobierno de turno, y digo al de turno porque esto es histórico también, lo que le interesa porque necesita su apoyo. Por tanto, en el imaginario o en el electorado del PP, a mí no me parece que esto le vaya a salir mal, que es un poco lo que vosotros estáis diciendo. Yo creo que tanto el estilo por las formas, como el argumento del PNV viene aquí a quedarse con lo que sea, que insisto, en este caso justo no, pero me da igual, ¿no? Porque ese es el argumento de siempre. Yo no creo que para nada le moleste al electorado del PP. Mira, era lo que quería los resultados precisar. electorales lo dicen. ¿El qué? El Partido Popular es un partido irrelevante en el País Vasco. Sí, residual. Pero eso no por Miguel Tellado. No, Vale, por su estrategia. No. Ese es un punto más. Es un punto más de... Bien, pero quiero decir, yo me refería... De esa desconexión de la base social que tiene el Partido Popular, digamos, de una derecha moderada, conservadora... Pero me refiero al resto del país, quiero decir, no me refería al País Vasco, pero esto no es cosa de Miguel Tellado, esto viene de lejos. En cualquier caso, yo creo que es importante explicarlo, porque si no se queda en el grueso, es que se les ha regalado un palacete. Bueno, hay que explicar la historia y saber cuál es el origen y de dónde viene. Hay un punto yo creo que es importante en lo Miguel Tellado, pero eso no es una anécdota, es algo más importante. Probablemente si la devolución de ese palacete fuera de la izquierda valenciana o de la izquierda andaluza o de la izquierda gallega, no pasaría nada. Claro. Es decir, es esa inercia que tiene el Partido Popular de utilizar la cuestión vasca y la cuestión catalana para ganar votos en el resto de España. Es decir, esto no es solamente por el palacete, ya te digo, si fuera la izquierda valenciana que existía antes del 36, no diría absolutamente nada. Lo dice porque es el País Vasco y es Cataluña. Ignacio. Sin duda. Y se suma, si me permites, que el PP sigue manteniendo una percepción de que el PNV le ha traicionado. Es decir, desde la moción de censura, la percepción es que el PNV es traidor. Por tanto, no es solo enemigo, es traidor. Es alguien que ha permitido que Sánchez, que cayera Rajoy y que le traicionara el apoyo que supuestamente tenía en ese momento, ¿no? Y por tanto, efectivamente, aquí hay un elemento personal de fondo. Y por eso, Elisa, no pases página tan rápido como, bueno, esto va directamente al paquete normal de las tensiones entre políticos. Sinceramente, creo que no. Creo que aquí hay algo profundo de desprecio al PNV, de una enemistad que arranca de ahí y que efectivamente, bueno, pues yo no digo que el PNV, que efectivamente es muy pragmático, si un día gobierna o tiene una mayoría al Partido Popular, pues le pedirá lo que le tenga que pedir y dará los votos a los que tenga que dar. Pero el daño que esto está haciendo a la estabilidad política e incluso a la convivencia en Euskadi, mucho se habla de la convivencia en Euskadi. Bueno, pues la convivencia en Euskadi también significaría que el Partido Popular, que no deja de ser el segundo partido en España, tuviera un apoyo más normal. Ir a crear este tipo de división y este tipo de discurso de que los vascos intentan quitarte cosas, porque eso es el mensaje, ¿no? Los vascos te están robando. Esto es lo que se está diciendo. Esto es lo que ha dicho Tellado. Los vascos te roban. Bueno, pues eso es irresponsable y creo que Feijóo tendría que parar un poco los pies a su poli malo. Sí, yo lo que quería decir un poco también con respecto al tema de las formas es que desgraciadamente es un tema muy general ya y claro que dinamita espacios y puentes, ¿no? Eso está clarísimo, pero es que eso lo vemos con carácter general, no es un problema del PP y el PNV, es un problema del PSOE y del PP, es un problema, digamos, muchísimo más profundo y desde luego preocupante. Yo sencillamente lo que quería decir es que no parece que al final, si hay una necesidad, y como tú bien dices, el PNV es muy pragmático, esto vaya a ser lo más relevante. Ahora, te doy la razón en algo, dinamitar los espacios de debate, usar este tipo de formas, evidentemente va a generar mucha más polarización y muchas más dificultades a la hora de entenderse. En eso estoy 100% de acuerdo. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos con el resto, que es el grueso de ese decreto ómnibus que ayer se tumbó en el Congreso de los Diputados por los votos en contra de Junts, del Partido Popular y de la ultraderecha.
Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Jordi Fàbrega, Guillermo Lerma... Ay, Jordi Fàbrega, estaba leyendo a los compañeros que entran en lugar de los tertulianos de esta mañana. Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez. Jordi Fàbrega, buenos días. Buenos días. Porque Jordi también está. Y Guillermo Lerma, creo que también. Guille, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, ¿Ves? sí. Estáis todos. Carlos Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans. Vamos a contar y a intentar traducir las consecuencias prácticas de esa decisión de ayer en el Congreso de los Diputados. Algunas no hace falta ni que se las expliquemos, porque hay muchos usuarios que esta mañana, y lo venimos contando desde las 7 esta mañana, ya han sido conscientes del aumento del precio del abono de transportes. Hemos estado en Atocha desde las 7 de la mañana y nos contaba nuestro compañero Agustín que ya por megafonía iban anunciando que el abono iba a subir de precio, iba a cambiar el precio. Vamos con esas consecuencias prácticas, no solo del transporte, de esa decisión del Partido Popular, de Vox y de Junts de votar en contra del decreto que contenía todo ese paquete de medidas. La mayoría de ellas, estaba el Palacete también, pero la mayoría de ellas de calado social, medidas que afectan a los ciudadanos. Jordi, empezamos por las ayudas al transporte, porque el Estado financiaba abonos para los trenes, pero también para los autobuses o el metro en las ciudades en las que hay metro. En algunos casos esa desaparición de ayudas se está notando ya desde hoy mismo. Sí, lo han notado ya los que quieran comprar los abonos gratuitos o con descuentos del 50% en los transportes de titularidad del Estado. Esto es, los cercanías de Renfe, los trenes de media distancia, los Avants, los autobuses interurbanos. En todos estos transportes, los abonos recurrentes son hoy ya más caros porque no tienen el descuento que se les ha aplicado en los 2 últimos años. Quien compre hoy el abono tiene que pagar más. Quien lo comprara ayer o quien lo comprara durante los últimos días puede seguir utilizando ese abono más barato hasta que venza. La mayoría son hasta abril, hay otros que tienen un número concreto de viajes, pues hasta que se acaben estos viajes o hasta que llegue el final de abril se puede seguir utilizando ese abono gratuito o más barato que se compró hasta ayer. Pero si tenemos que comprar hoy uno nuevo, habrá que pagar más, según explicaba el ministro Óscar Puente. El que tenga un abono ya adquirido con carácter previo le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos al precio, ni títulos de transporte al precio que tenían con las bonificaciones. Eso en cuanto a los transportes de titularidad estatal. ¿Qué pasa con el resto? Los que son de ayuntamientos y comunidades autónomas, como los metros o autobuses locales. Pues aquí el precio depende de lo que decida cada ayuntamiento o cada autonomía. Al tumbarse el decreto, el gobierno va a dejar de financiar una parte de la rebaja de precio. Esto supone que las comunidades perderán 850 millones de euros que no recibirán este año del gobierno para pagar ese descuento. Y tendrán que decidir si con la pérdida de esta subvención mantienen el descuento en el precio del abono, asumiendo ellos de su propio presupuesto el gasto que supone, o si en cambio lo que hacen es subir el precio para que los ciudadanos paguen más. De momento, ¿qué han hecho? Pues la mayoría está optando por mantener los descuentos por ahora, es decir, que el precio no subirá. Eso es, por ejemplo, lo que se ha anunciado en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Euskadi, por ejemplo. Y luego, esto por lo que afecta al transporte. Vamos con las pensiones, porque esto sí que levanta... Bueno, el transporte también, pero las pensiones levanta mucho ruido, porque son 12 millones de pensionistas que en el mes de febrero, o sea, que en enero van a notar el aumento de la revalorización para no perder poder adquisitivo, pero que en febrero van a perder ese aumento que habían cobrado en enero. Y con la duda, además, de si el gobierno piensa, de aquí a febrero, ponerle solución de alguna manera. Podemos deducir que el gobierno está pensando en ponerle una solución, pero es verdad que de momento no lo aclaran, no lo dicen abiertamente. Anoche Aimar le preguntó hasta 5 veces a la ministra de Seguridad Social si el gobierno va a aprobar otro decreto para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo o si va a tomar alguna medida para garantizar que eso no ocurra. Pero el Masaiz no lo concretó, más allá de decir que el gobierno lo que va a hacer es acompañar a los pensionistas. Vamos a acompañar a los pensionistas como siempre hemos hecho. Y de insistir que el gobierno ha revalorizado ya las pensiones más de un 26% desde que Pedro Sánchez es presidente. Yo me voy a dejar la piel y el gobierno se va a dejar la piel para estar al lado de los pensionistas como venimos haciendo. Acompañar a los pensionistas, estar a su lado, pero no se concreta cómo se va a hacer. Lo que sí escuchamos fueron muchas críticas al Partido Popular por haber tumbado el decreto. ¿Qué tenemos en la práctica? Pues que en enero los pensionistas van a cobrar su pensión con subida del 2,8% si tienen una contributiva, que es la más habitual, o del 6% si es una mínima. Esto lo están cobrando ya estos días o lo cobrarán la semana que viene. Y en febrero, si no se toma ninguna medida, las pensiones volverán a bajar y los pensionistas ingresarán
serán lo mismo que en diciembre. En todo caso, hay unas 2 semanas de margen para que el Gobierno apruebe un nuevo decreto o tome alguna medida para que no haya esta bajada de las pensiones de febrero. Y decíamos que hay más, hemos hablado de transporte, hemos hablado de pensiones, pero también en ese decreto ómnibus iban las ayudas o algunas de las ayudas de la Dana, también a los afectados del volcán de La Palma, el salario mínimo. ¿Cuánto más se va al traste, Jordi? Pues es que con la publicación esta mañana en el BOE del acuerdo del Congreso que deroga el decreto desaparece una larguísima lista de medidas, larguísima, entre ellas la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, la prohibición de cortar el suministro de luz, agua y gas, eso ha decaído, una parte de las ayudas a agricultores por la Dana de Valencia, el desarrollo del plan con subvenciones para la compra de coches y motos a los afectados por las inundaciones, incluso una disposición que permite a la Generalitat Valenciana endeudarse más, la prórroga del plan MOVES, que son las ayudas para comprar coches eléctricos, la actualización de las entregas a cuenta que van a dejar a las autonomías con 9.600 millones de euros menos para financiar este año los servicios públicos, el escudo antiopas que da margen al Gobierno para frenar la compra de empresas españolas por parte de inversores extranjeros. El salario mínimo, como decías, la prórroga del salario mínimo ha decaído, por lo que ahora mismo, hoy, no hay salario mínimo. Ya te digo que la lista es larguísima, podríamos seguir más, y hay muchos ministerios que lo que están haciendo ahora mismo es ver qué pautas seguir o qué recomendaciones dar para solucionar el enorme agujero que ha generado lo votado ayer en el Congreso. Jordi, gracias. Hasta luego. Seguramente la derrota parlamentaria más importante que ha sufrido el Gobierno, que ve como la mayoría que lo sostiene vuelve a dar signos de precariedad. Guillermo Lerma, ¿qué lectura hace el Gobierno, teniendo en cuenta que necesita también a Junts para unos presupuestos y Junts parece que necesita escenificar constantemente esa ruptura? Sí, pues sobre los presupuestos, Ángels, hace ya semanas que el Gobierno abona el terreno para seguir con la prórroga que está en vigor, aunque por ahora se resisten a confirmar que den esa batalla por perdida. Mantienen la esperanza, a pesar de que, como dices, el paso que dio ayer Junts es políticamente relevante. Por primera vez unió sus votos a los de PP y Vox para tumbar un decreto ley al Gobierno, un decreto ley, además de una envergadura también importante. Hasta ahora los de Puigdemont habían apoyado iniciativas del PP, habían votado en contra de propuestas del Grupo Socialista, pero esto supone sentar un precedente más en la ya de por sí complicada relación entre PSOE y Junts. En la Moncloa reconocen que la cuerda está tensa, pero no temen ahora mismo que pueda romperse. Insisten en que no hay un acuerdo de legislatura con este partido y que por lo tanto no cambia tanto la cosa. La debilidad parlamentaria, dicen, no es una novedad y habrá que seguir negociando ley a ley. En cualquier caso, el enfado en la Moncloa es evidente. Se reflejaba ayer, por ejemplo, en las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero. Los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular, quien en el día de hoy ha decidido que se congelen las pensiones, después de que el Gobierno las había subido, que lo expliquen, y que no haya transporte público después de que el Gobierno lo había decidido, que lo expliquen. El enfado es con Junts y con el PP, aunque la estrategia pasa por poner sobre todo el foco en el partido de Feijóo. Creen que su responsabilidad en esto es mayor y por eso la idea es no aclarar, al menos durante unas horas, cómo se va a enmendar la derogación de estas medidas para que cale la idea de que si sube el precio del transporte o si bajan las pensiones es por culpa del tacticismo del PP, al que sí que señalaba también el ministro Bolaños. Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Lo cierto es que políticamente nadie en el PSOE es capaz de avanzar cómo se puede reconducir una situación que tiene difícil salida. Ángels, Junts presiona, convencido de que Sánchez no convocará elecciones, y en la Moncloa no ceden a las peticiones de los independentistas, convencidos también de que Puigdemont no apoyará una moción de censura apoyándose en el PP y en Vox. Guille, gracias. Hasta luego. Me llama la atención esas declaraciones del ministro Bolaños señalando al Partido Popular y otros. Está claro que otros, bueno, que quieres dejar al margen porque se sobreentiende a Vox, pero es que Junts, entiendo que es que todavía tiene un halo de esperanza el Gobierno para poder entenderse con Puigdemont y que le apoye los presupuestos, porque si no, no se entiende. Pero bueno, en cualquier caso, como el principal señalado por parte del Gobierno es el Partido Popular, y es verdad que el Partido Popular no vota a favor de esas medidas y tumba el decreto ómnibus, vamos a ver cómo lo ha justificado David Junquera. Buenos días.
Hola, buenos días. Porque al ir al detalle de cuáles son las medidas que no gustan o que pueden no gustar al Partido Popular, la verdad es que se encuentra poco y además explica poco el Partido Popular más allá de la historia del Palacete con la que hemos abierto este abierto. El Partido Popular se centra en que este es un gobierno débil, que debería haber llevado cada medida por separado, sin agruparlas por un decreto, pero de las medidas en concreto no habla. Decretos contenedor no. Así justifica su voto negativo el entorno del líder popular. En Génova son conscientes del riesgo, pero dicen estar muy satisfechos con su maniobra de este miércoles. Los principales portavoces llevaban un par de días jugando al despiste, aunque la decisión se tomó en el comité de dirección de principios de semana. Una decisión que se guardó bajo 7 llaves para lograr el efecto deseado. La idea era marear al gobierno con ambigüedad hasta el final. Ambiguo fue Juan Bravo en la tribuna, aunque claro, ahora sus declaraciones se entienden un poco mejor. Si nos llaman para trabajar, estaremos. Si quiere propuestas, las tenemos. Y si acordamos, tendrá nuestro voto a favor. Por eso, entienda, no vamos a respaldar esta invención. Mientras Bravo hablaba, miembros del PP se presentaban en el registro del Congreso y dejaban varias propuestas para revalorizar las pensiones, dar más ayudas a los afectados de la Dana o mantener las subvenciones al transporte. Saben que no van a ninguna parte, pero eran el paracaídas para poder decir que ellos tuman el decreto ómnibus por llevar un palacete incrustado, pero a la vez quieren mantener los beneficios que también iban en el PAC. Por si acaso, además, pues oye, avisan, si el gobierno lonchea y separa los decretos, pueden contar con nosotros. Si presentasen solamente un decreto ley que llevase la renovación de las pensiones, es decir, lo que hemos presentado nosotros en la proposición de ley, llevaría el voto positivo, lo que hemos dicho. Con lo cual, Génova hizo el análisis DAFO y concluyó que evidenciar la soledad de Sánchez a una costa de la revalorización de las pensiones sumaba más que restaba. Hemos demostrado en el Congreso ahora mismo solo se aprueba lo que quiere Feijóo, argumentan y también malician. ¿Por qué nos señalan a nosotros y no a Junts? ¿Es que tienen algo que temer? Aunque esas ideas no las compra todo el PP, hay varones regionales que estaban muy temerosos antes del no y ahora alertan de los efectos que puede tener la decisión. Eran conscientes de que era una trampa, pero recuerdan que hay votaciones que te persiguen. Creen que la jugada está bien diseñada, aunque ahora toca hacer mucha pedagogía. No podemos ponernos en contra a millones de pensionistas, porque si cala la idea de que votamos contra las pensiones, podríamos pasarlo mal en las elecciones. Hasta luego, David. Hasta luego. En el abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Después hablaremos de la debilidad o no del Gobierno, de cómo puede afrontar lo que queda de legislatura y sobre todo esa meta volante que tiene, que son los presupuestos, la aprobación de los presupuestos. Pero yo quiero saber qué pensáis, la valoración que hacéis, Carlos, de lo que pasó ayer. De que las tres derechas se unan, manifiesten su sintonía, Junts, Partido Popular y Vox, para tumbar un decreto que es verdad que llevaba muchas cosas dentro. Es verdad que ha nombrado solo algunas, lo ha dicho antes Jordi Fàbregas. Si hoy uno mira el BOE, ve todo lo que contenía ese decreto, que es verdad que era, lo ha llamado el Partido Popular, decreto contenedor, pero que eran medidas que beneficiaban, o que eran todas, para mejorar la calidad de vida de los españoles, y que tumbarlas, decir que no a ellas, tiene difícil explicación. Bueno, Gabriel Rufián, el diputado de DRC, lleva algún tiempo diciendo, y yo creo que tiene razón, que lo que estamos asistiendo es a un pacto que se va a producir no sabemos cuándo, entre Junts y la derecha del Partido Popular y de Vox. Yo creo que estamos, lo de ayer, ahora entraremos en el contenido de los reales decretos que fueron tumbados por el gobierno. Yo creo que estamos en un proceso de normalización de los pactos entre el Partido Popular y Junts. Es decir, claro, hace pocos meses, diría que un año, era impensable que el Partido Popular, digamos, fuera de la mano, fuera su compañero de viaje, fuera Junts. Y yo creo que con ese tipo de votaciones se está normalizando. Hay un proceso de que se vea con naturalidad el que se puede pactar con Junts. ¿Que va a materializarse eso en una futura moción de censura? Ya lo veremos. Pero desde luego yo creo que para los militantes del Partido Popular, para los votantes del Partido Popular, el hecho de que cada vez sean más frecuentes las votaciones entre Junts y el Partido Popular significa una normalización. Y en eso estamos, en ese proceso. Ignasi. Bueno, me ha parecido muy interesante la reflexión que hacía nuestro compañero al presentar esto, diciendo que en realidad el marco en el que esto ocurre es un doble no se atreverá. Es decir, el PSOE cree que Junts no se atreverá a, y Junts cree que el PSOE no se atreverá a. Y en un caso no se atreverá a votar una moción de censura, y en el otro caso no se atreverá a pedir adelantar las elecciones, ¿no? Y ese es el juego. Están los dos pensando que pueden seguir tirando de la cuerda porque el otro no les llevará directamente al precipicio, porque los dos saben que si van al precipicio caerán juntos.
caerán juntos. O sea, Junts no está en este momento para tener un gran resultado electoral y el PSOE pues tampoco parece, claro, ¿no? Y por tanto los dos están jugando con eso y es un juego, pues ya sabemos, tremendamente peligroso, pero es el contexto en el que esto ocurre, ¿no? Y a partir de ahí pues se pierde todo, por decirlo así, todo raciocinio en el análisis, porque el análisis tendría que ser sobre si estas medidas eran buenas, no eran buenas, qué aporta, etcétera, pero todo eso no entra. Perdonad. Todo lo que está en juego aquí es efectivamente apretar al otro desde el punto de vista de Junts, por supuesto desde el punto de vista del Partido Popular, claramente intentar dañar al gobierno, intentar demostrar su debilidad a costa de los ciudadanos, a costa de cualquier cosa que se ponga por delante, y desde el punto de vista de Junts pues ni siquiera entra eso en juego. En ese sentido Junts no deja de ser el coherente en esto. Y yo, estos programas no sé si se graban, creo que sí que se graban y están archivados. Yo creo que tengo una trayectoria que desde el primer día que se puso a Junts en esta ecuación, dije que esto no era un pacto de algún tipo de coalición, un pacto de contenidos, o un viaje político que empezaran dos socios, no. Es estrictamente un chantaje, tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Los chantajes suelen acabar mal, porque efectivamente siempre el chantajista pide más, especialmente si cree que aquello que había pedido no lo ha recibido, que es exactamente donde estamos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo, sorpresa poca y preocupación, pues claro, sí, mucha. Tú lo quieres separar, y lo entiendo, Ángels, esto de la debilidad del gobierno, sí, no, pero es claro, inevitable, ¿no? Es partir una moneda por la mitad, o sea, sí, que sí, podemos ver media moneda, muy bien, pero si no vemos la otra media, pues no estamos viendo la moneda. Hay una cosa que te quería preguntar a ti, Ignasi, por una cosa que decía ahora Carlos, cuando hablaba de quiere normalizar, el Partido Popular quiere normalizar ante su electorado la relación con Junts, es decir, que si uno mirara la hemeroteca, no solo la hemeroteca, si la videoteca de las imágenes de las manifestaciones en contra de la ley de amnistía, bueno, es para que te explote la cabeza, pero bueno, quiere normalizarlo ante sus electores. ¿Junts puede normalizar ante sus electores acuerdos con el Partido Popular? Sí, Junts tiene dos tipos de electores, y eso es lo que a veces hay que entender. Junts tiene unos electores que han estado en la frontera entre Junts y Esquerra, sabéis lo de siempre, el eje nacionalista y el eje ideológico, ¿no? Y entonces en el eje nacionalista, pues evidentemente no, y ahí es donde Junts pues ha perdido unos electores hacia Esquerra y otros pues hacia el propio PSC, por supuesto, ¿no? Pero hay un eje social, un eje de izquierda que estaba ahí, que tenía ese elemento independentista, pero que estaba más a la izquierda y veía a Junts como alguien que daba la cara por el independentismo, mientras los otros no lo hacían. Pero claro, Junts tiene una base electoral que es de derecha catalana, sin ninguna duda, la ha tenido siempre, ocupa el espacio del PP catalán que nunca ha sido capaz de ocupar, no hasta el punto del PP en Euskadi, no está ahí, el PP en Cataluña es más fuerte que el PP en Euskadi, pero sigue siendo mucho más débil de lo que en un país normal, entre comillas, podría ser. Y por tanto, en ese sentido, sí, hay una parte de la derecha catalana que una vez asume que esto se ha normalizado, pues se encuentra cómodo con este discurso y que tiene un punto de antisanchismo, no con esa visceralidad madrileña, no, por supuesto que no, porque los catalanes somos de otro tipo, por decirlo así, en conjunto, aunque use un tópico, yo no percibo ese odio antisanchismo, pero sí que hay una cierta sensación de, oye, pues menos impuestos, proteger a los propietarios, la vieja convergencia, es una palabra, Ignacio. Sí. Bueno, no, yo ahí ya sé que, claro, no soy neutral en este debate, lo podemos, no lo soy, pero en convergencia había un elemento de centro-izquierda. Hay gente que le cuesta aceptarlo eso, pero es la historia y es como es. Convergencia tenía un elemento, no era solo un partido de derechas, la derecha pura estaba en unión. La derecha, el elemento de pura derecha en esa alianza que nunca dejó de estar junta, que era Convergencia y Unió, era Unió. Y Unió desapareció. Y entonces, efectivamente, esa Unión, que sigue, que está totalmente huérfana, y que está en Junts también, esa sí que es la pura derecha democristiana, que, bueno, pues podría ser la UPN, podría ser, y efectivamente estos están comodísimos con Feijóo, siempre y cuando, pues, se calme, si se quiere decirlo así, en el eje nacionalista, o sea, que por lo menos no incordie demasiado en ese tema. Elisa. Sí, yo quería, os dejo el análisis político, y quería focalizar en una cosa que ha dicho Ignasi que es curiosa. Dice, no, nos vamos a centrar en las medidas y debatir sobre las medidas. Eso no es posible en un decreto ley. El decreto ley se convalida o no se convalida, y eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, la figura del decreto ley ómnibus, que además es interesante, quería traer el dato,
dato de que en todas, desde el 1996 a 2022, estos son datos de Cibio, he cogido solo 4 decretos leyes de 467 no se han convalidado, por lo tanto es absolutamente excepcional. Pero lo que quiero decir es que un decreto ley no es una ley de presupuestos, porque me interesa destacar muchas de estas medidas, lógicamente, su sitio natural es la ley de presupuestos, que no se puede sacar adelante. Entonces, claro, el juego es yo te empaqueto todo en un decreto ley y tú tienes que votar todo en bloque. Esto lo ha hecho el Gobierno en varias ocasiones, le ha salido bien, porque efectivamente hay un temor, como no puedes diferenciar las medidas, hay un temor de decir, hombre, la revalorización de las pensiones, el tema de los abonos transportes. ¿Qué pasa? Que esta vez, por así decirlo, le han visto las cartas, no sé si decirlo, yo no juego a las cartas, vosotros entenderéis mejor, y han dicho, vale, jugamos a decir, no te compramos el decreto ley en su totalidad, pero te podemos comprar un decreto ley que solo hable de pensiones, que solo hable de transporte, que solo hable de los temas, digamos, de más impacto social. ¿Por qué esto es importante? Porque efectivamente cuando no tienes una mayoría sólida, que es lo que no tiene el Gobierno, te ves abocado, como ha ocurrido en esta legislatura, a ir a través de decretos leyes. Pero claro, la figura del decreto ley ómnibus es como si, digamos, es un salto cualitativo, porque yo te empaqueto todo en un decreto ley, te empaqueto el palacete, te empaqueto las pensiones, te empaqueto medidas de todo tipo, como bien habéis dicho, y te obligo a que digas sí o no a todo. Y esto no es una forma, digamos, ordinaria de legislar, evidentemente, pero es que además, efectivamente, es una especie de blanco o negro, ¿no? Claro, hasta ahora, insisto, le ha salido bien porque siempre tienes la cosa de decir, uy, voy a decir que no a unas medidas que evidentemente tienen impacto social, a una transposición de una directiva europea, bla, bla, bla. Pero claro, llega un momento que dices, mire, yo así no quiero jugar, que esto es un poco lo que le han dicho ahora, digamos, desde la oposición de derechas, diciendo, vamos a jugar de otra manera. Usted me lo trae, digamos, por partes, vamos a decirlo así, y vemos por partes. Pero insisto, es que esto tendría que ser una ley de presupuestos. Una ley de presupuestos llevas todas estas medidas, insisto, yo creo que la inmensa mayoría de ellas podrían ir en una ley de presupuestos, pero claro, el problema es que no consigue sacar una ley de presupuestos. Por lo tanto, sí que me parece importante porque las formas son importantes. Las formas son importantes. Y no es solo, como decís, debatir sobre las medidas, si es que no se puede, convalidas o no convalidas, no hay nada más. En el abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans, analizando todavía lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados con el rechazo, con los votos negativos de Junts, del PP y de Vox de ese decreto ómnibus que contenía una serie de medidas, muchas que afectaban al día a día de los ciudadanos. Hablaba precisamente de la fórmula, Elisa de la Nuez, y quería decirle algo, Carlos. A ver, aquí tanta broma y al final no se ha abierto el micrófono de Carlos. Comparto la idea de Elisa de que la técnica legislativa elegida no es la mejor. Es decir, que en España somos abusados de los decretos ómnibus, los decretos contenedor, y de hecho hace algo muy parecido a un decreto ómnibus. Hace algunos años el Tribunal Constitucional tumbó la ley de acompañamiento porque era una especie de remedio de la ley de presupuestos. Y estamos convirtiendo la ley de acompañamiento en los... yo estoy de acuerdo que la técnica legislativa no es la mejor. Pero hay un problema de fondo que yo creo que no podemos olvidar. Es decir, el sistema parlamentario español está roto. Es decir, porque desde el lado del gobierno y desde el lado de la oposición. Cuando se gobierna, y eso el artículo 110 de la Constitución y otros, define el Estado español como el sistema político español como un sistema parlamentario. Por lo tanto, es en el Parlamento donde tienen que discutirse las cosas. El gobierno, por supuesto, que tiene la máxima responsabilidad porque está en el gobierno, pero también la oposición tiene la responsabilidad de gobernar el país. El gobierno no solamente, no solo gobierna el gobierno, valga la paradoja, sino gobierna también la oposición. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el Poder Judicial, es decir, que es un ámbito parlamentario para decidir quiénes eran los vocales, y el Partido Popular renunció a discutir en el Parlamento quiénes eran los vocales del Poder Judicial. Por lo tanto, yo creo que más allá de lo que ha pasado ayer, conviene recordar que el Parlamento es un sitio donde se acuerdan cosas. Y el partido de la oposición, y por supuesto, insisto, sea este gobierno o cualquiera, tiene la máxima responsabilidad. El partido de la oposición es el que tiene que negociar con el gobierno determinadas medidas, y el Partido Popular no está dispuesto a negociar absolutamente nada. Es decir, lo hemos visto en el Poder Judicial y en otras muchas normas. Es decir, se ha retirado conscientemente porque lo único que le interesa es tumbar al gobierno, que es legítimo desde el punto de vista de la oposición. Pero eso va contra el propio sistema político, que es un sistema parlamentario. Y el Partido Popular tiene que negociar cosas. Y el gobierno, por supuesto, insisto, es el máximo responsable, sea este gobierno o cualquier otro. Elisa. Sí, no, está claro que el problema que tienen es el tema en el Parlamento. La precisión es el Parlamento legisla
legisla. Y claro, legisla el gobierno junto con la oposición. Si no tiene mayoría, pues pasa lo que pasa. Pero por precisar, el gobierno lo que tiene es la iniciativa legislativa, ¿no? Y por tanto, el derecho y en el caso de los presupuestos, el deber... También el Parlamento tiene iniciativa legislativa. Bien, con a través de las ley. proposiciones de ley de la oposición, porque lo que también es muy curioso es que ahora hay proposiciones de ley del gobierno. El gobierno, cuando, digamos, hace las cosas bien, lo que tiene es que llevar sus iniciativas legislativas al Parlamento en forma, en este caso, de un proyecto de ley de presupuestos y allí alcanzar o no alcanzar las mayorías. Es que me parece importante porque, claro, que el problema es el problema de que no tienes una mayoría en el Parlamento. Yo no me voy a poner a repartir de quién es la culpa, pero la realidad es que lo que no es correcto, desde mi punto de vista, es como no consigo alcanzar esos grandes acuerdos en el Parlamento, insisto, me da igual que sea por culpa de uno de otros o por culpa de todos, entonces intento usar la vía de los decretos leyes que, recordemos, son las situaciones de extraordinaria urgente necesidad, bla, bla, bla. Claro, y ahí meto todo lo que no puedo meter por la vía legislativa ordinaria porque no alcanza esos acuerdos. Eso es lo que yo quería llamar la atención porque sí me parece que es una anomalía. Ignasi. Sí, bueno, aquí se mezclan cosas. Primero, hay una mucho más de fondo, Ángela, que a veces no tenemos tiempo de ir a debates de fondo, que es la crisis del parlamentarismo. O sea, que los parlamentos, todos ellos han saltado por los aires tal como fueron concebidos. No es un problema solo español. Vamos a Francia, vamos a muchos más países en los que realmente el Parlamento no es aquello que dicen los papeles que es, ¿no? Y por tanto no somos excepción. No nos consuela nada, pero no somos excepción en ese sentido. No nos puede consolar, ¿no? A partir de ahí yo sí estoy de acuerdo con Elisa que efectivamente, claro, esto es una alternativa a una ley de presupuestos. O sea, las leyes ómnibus, que es un invento, una denominación que viene de lejos, era una ley ómnibus que acompañaba muchas veces a la ley de acompañamiento del presupuesto, ¿no? Sí. Y siempre han acompañado y siempre tenían todo tipo de cosas, pero es verdad que cuando es una ley de ese tipo, pues se somete, por mucho que vaya con el presupuesto y tenga un procedimiento un poco distinto, pues tenía enmiendas, etcétera, ¿no? Y en este caso, claro, meterlo todo en un solo decreto ley, pues tenía sus riesgos, y yo creo que el Partido Socialista o el gobierno del Partido Socialista pues ha corrido esos riesgos y no sé si los ha gestionado bien, O sea, que criticar lo que ha hecho el PP y lo que ha hecho Junts no impide poner en cuestión la estrategia con la que se ha gestionado esto, porque efectivamente uno tenía que asumir que eso podía ocurrir, ¿no? Entonces, claro, si uno va con un paquete entero, con la bola, que se me ha hecho bola, cuando uno come muchas cosas a la vez, pues se te quedan en la garganta todas, ¿no? Porque en lugar de digerirlas una tras otra, las intentas digerir todas a la vez. Claro, un decreto ley, pues se te hace bola en la garganta, porque efectivamente tenía todo tipo de asuntos a la vez, impedía un diálogo y un debate una por una. Entonces, podrían haber sido 2 o 3 decretos leyes y, por tanto, se hubiera reducido el impacto y a lo mejor unos se hubieran votado y otros no. Así que aquí ha habido una estrategia también de intentar, no sé si un trágala o mezclarlo todo a la vez, que ha salido mal. Es así, objetivamente ha salido mal. Me voy a detener un momento en Junts, porque decía Ignasi, es verdad, que no se puede disociar lo que ha pasado con la debilidad del propio gobierno, y es una debilidad además apuntalada por un teórico socio, al menos socio de investidura, que nunca sabes por dónde va a salir, que primero que tiene un jefe de filas que reclama su protagonismo periódicamente, de vez en cuando reclama protagonismo, y que lo toma y lo adopta además en votaciones como la de ayer. Así que nos vamos a Radio Barcelona. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día, Àngels. Xavi, ¿Junts tiene intención de ir a alguna parte con el gobierno? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer Junts? De momento en Junts nadie ha verbalizado que la ruptura con el gobierno sea definitiva. Están a la espera de cómo se mueve a partir de ahora el PSOE tras el nuevo escenario que ha dejado la votación de ayer, pero desde el partido alertan que la primera reacción que ha tenido el gobierno no les ha gustado y que no le pondrán ninguna alfombra roja al PSOE si continúa por el mismo camino, porque además recuerdan que ni ganó las elecciones ni tiene mayoría en el Congreso. Ha asegurado el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en TV3 hace unos minutos, que la relación será difícil de encauzar si no se corrigen los, a su parecer, incumplimientos del gobierno y también este modo de gobernar que comentabais con decretos ómnibus que meten en un mismo paquete decenas de medidas. Quieren que se convoque de inmediato un nuevo Consejo de Ministros para aprobar por separado cuestiones como la revalorización de las pensiones o la rebaja del transporte, però lamentan que el gobierno haya optado de momento por otro camino. D'aquesta manera no podem seguir. A partir d'aquí veurem la reacció que hi ha del PSOE. La reacció que de moment hem vist és la pitjor que podia tenir, perquè del que va passar ahir estaven avisats. Han tenido la peor reacción que podían tener, decía Turull, que acusa al gobierno de priorizar el relato contra sus rivales a no estas medidas. Y es que algunos dirigentes sospechan
y así lo verbalizó el propio Puigdemont en un mensaje en redes, que el PSOE está empezando a preparar ya una precampaña electoral. Junts justifica que el PSOE estaba avisado de que había una pérdida de confianza y de que no volverían a aceptar otro decreto ómnibus. Es la misma estrategia, recuerdan, que ya llevó a una situación límite hace un año, cuando entonces la salvaron pactando in extremis un traspaso de competencias de inmigración que aún no se ha hecho realidad. Por lo tanto, es por ello que fuentes del partido aseguran que no habría otra vez esta maniobra, que el PSOE la ha repetido y dicen que no van a aceptar que les sigan engañando. Xavi, gracias. Buenos días. Claro, es que cuando entre los socios que tienes, que ya necesitas del concurso de muchos socios, y entre ellos está Junts y su incapacidad, o bueno, la nuestra, para entender hacia dónde va, porque yo es que me pregunto, ¿qué es exactamente lo que quiere Junts? Yo ayer cuando escuchaba a Míriam Nogueras, la portavoz, hablando del gobierno como un gobierno trilero y un gobierno chantajista, Junts hablando del gobierno como un gobierno chantajista. Claro, es que mi pregunta es, ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere exactamente Junts? Y luego, el temor del propio gobierno. Es muy significativa la ausencia de señalamiento a Junts per Catalunya ayer por parte de Bolaños. La sensación de que está supeditado constantemente el gobierno a lo que decía ya no Junts, sino Carles Puigdemont desde Bruselas. Ayer yo le preguntaba a Félix Bolaños, le decía al ministro, ¿pero a ustedes no les preocupa la imagen esa que dan constantemente de estar a la albura, a la espera de lo que diga Puigdemont, Carlos? Bueno, si alguien dice que el gobierno con el que llegases a acuerdos hace algo más de un año es trilero y chantajista, tienes que romper inmediatamente, que es lo que dice el sentido común. No lo van a hacer porque yo creo que Junts, y todo el mundo lo sabe, que tiene incentivos para continuar apoyando al gobierno, llevándolo al límite. Estamos en una especie de lo que dicen los americanos en la teoría de juegos, el chicken game, es decir, quién es el último que se salta antes de caer por el barranco. Y yo creo que estamos en esa estrategia durante muchísimo tiempo y va a durar bastante tiempo esta estrategia. Junts no tiene ningún incentivo para romper con el gobierno, aunque diga estas barbaridades, que insisto, por puro sentido común, si tú consideras que has pactado cosas, no se están cumpliendo y les acusas de chantajista y trilero, pues tienes que romper. No va a romper Junts. Pero además la condición de la moción de confianza, de la cuestión de confianza, ¿qué más cuestión de confianza hay que votar unos presupuestos? Es decir, vota en contra, que se planteen los presupuestos y vota en contra de los presupuestos. ¿Qué necesidad hay de esa cuestión de confianza previa? Claro, evidentemente. Bueno, la realidad, Ángel, es que aquí estamos hablando de Junts. Y si no hubiera votado en contra, no estaríamos hablando de Junts, estaríamos hablando de que ayer se votó tal y hubiera desaparecido. O sea, lo que no quieren ellos es disolverse en el paisaje, cosa que ocurre muchas veces cuando uno tiene una alianza con quien tiene mayoría, ¿no? Y eso es el problema de Junts, eso es lo que intenta, hacerse valer, hacerse ver, demostrar que siguen estando ahí, desde su propia lectura pensar que sirven para algo. Claro, yo entiendo que si uno fuera un votante de Junts en Cataluña y dice, bueno, ¿esto realmente qué aporta? Porque no está nada claro que aporte nada. O sea, que eso estoy totalmente de acuerdo, pero por lo menos aporta esa sensación de que siguen vivos, porque es que el problema es eso, es desaparecer, ¿no? Elisa. Sí, más que seguir vivos es que eres el kingmaker, ¿no? Como ya lo he dicho alguna vez aquí. Es decir, es el que al final decide si hay presupuestos, si no hay presupuestos, si hay revalorización de pensiones, si hay decreto ley ómnibus. Es decir, es evidente que es una necesidad de estar, digamos, presente, pero con una realidad subyacente, que es los famosos 7 votos son imprescindibles. Entonces, esto es una realidad. Que tú lo haces valer de cara a tu público. Bueno, sabréis vosotros mejor hasta qué punto su público esto le gusta o no le gusta, pero en el fondo es decir, oiga, le recuerdo que sin mí esto no va a ninguna parte, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que parece más una cuestión de visibilidad y de espectáculo que una cuestión real. Pero lo que sí es real es que sin esos votos, efectivamente, el gobierno no puede sacar muchas cosas adelante. Avanzo y voy con dos asuntos. Bueno, el primero es una última hora que tenemos porque el otro día se publicó y Isabel Díaz Ayuso acusó, además señaló directamente por una entrada teóricamente de unos ladrones que se habían llevado ordenadores de los abogados que llevan el caso de su pareja, de Alberto González Amador. Tuvo repercusión en los medios de derechas esta información. Nosotros aquí contamos que la Guardia Civil lo estaba investigando y a esta hora podemos contar, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Podemos contar que la Guardia Civil ha recuperado ese portátil cuya desaparición se denunció y que vinculaba Isabel Díaz Ayuso a toda la investigación en torno a la filtración del fiscal general del Estado. Se ha localizado el portátil y la Guardia Civil lo vincula a delincuencia común.
Sí, es un caso muy claro, nos dicen, de propia delincuencia común. La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante ha sido clave. Sus indagaciones, Ángeles, han dado sus frutos. En solo 10 días han sido capaces de localizar ese ordenador robado. Sus sospechas se centraron en la zona de Algeciras, dieron el aviso a la comandancia y ayer mismo, durante un registro, en un control fronterizo, detectaron una furgoneta con varios objetos robados, varios ordenadores, y entre ellos, según las fuentes consultadas por la SER, fuentes de la investigación, estaría el portátil de la abogada del equipo jurídico que defiende al novio de Ayuso. Estas fuentes, Ángeles, confirman que los 3 ocupantes, 3 ciudadanos marroquíes, fueron detenidos. Pretendían, nos dicen, embarcar hacia Tánger con intención de vender el material robado en Marruecos. Por eso todas las hipótesis que manejan los investigadores, como dices, es el robo común. No han encontrado, nos dicen, ningún elemento en la investigación que les haga pensar que detrás de ese robo habría algún interés oscuro en hacerse con pruebas del caso de Alberto González Amador, comisionista y novio de Isabel Díaz Ayuso. Pues tendría que rectificar lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Gracias, Bañuelos. Un abrazo. Y luego está todo lo que tiene que ver con el juez Adolfo Carretero, el juez que hizo el interrogatorio a Elisa Mouliá, la mujer que había denunciado a Íñigo Rejón por una presunta agresión sexual. Han hecho falta 900 quejas de ciudadanos para que el Consejo General del Poder Judicial se saliera un poco de esa ausencia de crítica al juez Carretero, que recordarán es quien interrogó a Elisa Mouliá. La interrogó de una forma más que brusca, llegó a sugerir si esa denuncia la presentaba por venganza o que no se entiende que alguien como ella actuara de esta forma, sin hacerle frente al presunto agresor. La cuestionó en todo momento y además utilizó un lenguaje más que zafio. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. 900 quejas después, tiempo récord. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial había hecho pública esta semana una nota, un comunicado, hablando de la filtración, pero que no ponía nombre y apellido, no decía nada de la actitud del juez en ese interrogatorio. Y ahora, después de estas 900 quejas, el Poder Judicial abre una investigación al juez y la pregunta ahora es ¿qué puede salir? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, las asociaciones feministas veían escandaloso que el Consejo General del Poder Judicial no actuara, y no lo hace de oficio, sino después de haber recibido ese volumen excepcional de quejas y denuncias en su buzón ciudadano que recogen la indignación social, según Lara Esteve, jueza especializada en violencia. Que haya habido tantas quejas en tan poco tiempo, eso se traduce en una conciencia de la sociedad de que las cosas están cambiando y que el buen trato institucional es un derecho que tenemos que exigir. La presidenta de las Mujeres Juristas de Temis espera que la investigación culmine en un expediente disciplinario y sanción. Ángeles, que no siempre ocurre, porque dice que lo del juez Adolfo Carretero es violencia institucional. Rosa Gil. Una victimización secundaria. Además, se han emitido juicios de valor respecto a cómo ha reaccionado la víctima. Perjudica a las víctimas que son tan reacias a denunciar, precisamente como consecuencia de esta violencia institucional. Y denuncia esta experta que, aunque no nos enteramos, muchas víctimas, no solo de violencia sexual, sino también de violencia de género, son sometidas en los juzgados a interrogatorios como los de Mouliá. Hay muchas víctimas que soportan este tipo de interrogatorios, pero desgraciadamente no salen a la luz porque las partes no son conocidas. En muchas ocasiones es habitual que se sufran por parte de las víctimas. Bueno, este paso dado por el Consejo es el primer trámite. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, va a analizar las más de 900 denuncias y decidirá si incoa expediente disciplinario al juez y si propone sanción, que puede ir desde advertencia o multa, que son las leves, hasta la suspensión o ser apartado de la carrera judicial. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Hemos ido trazando ya estos días un poco un perfil de quién es este personaje, de quién es este juez Adolfo Carretero, pero a medida que vamos conociendo detalles de su trayectoria, llama más la atención que este señor esté al frente de un juzgado y que pueda tomar declaración en un caso como el de Elisa Mouliá. Para que se hagan una idea, los oyentes, es un juez al que le gusta alardear, que de vez en cuando va al juzgado con una pistola y siempre se ha caracterizado por un carácter, vamos a decir, hosco. Sí, hijo, nieto y hermano de jueces. Su padre fue magistrado del Supremo, vicepresidente del Poder Judicial y presidente del Tribunal de Cuentas, y su hermano fue alto cargo con los gobiernos de Aguirre y González en Madrid. Adolfo Carretero, llamado el Pistolas por numerosos letrados, procuradores y no pocos magistrados, ha estado muchas veces rodeado por la polémica. Alardea desde hace años que siempre va acompañado de su revólver, de ahí el apodo, arma que ya exhibió en los pasillos de los juzgados de Valdepeñas, donde empezó su carrera, según nos cuentan letrados que vivieron aquí
aquel episodio a modo de advertencia. Después ocupó el juzgado 47 de Madrid, donde permanece hasta la fecha. Adolfo Carretero imputó al humorista Dani Mateo por hacer un chiste sonándose con la bandera española, descartó cualquier responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid por el caso de las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño, quiso acusar por prevaricación en el Delsigate, que acabó archivando, o se negó a imputar un delito de odio a un ciudadano español que amenazó con un arma a un grupo de migrantes en Madrid al grito de maricones y moros de mierda. Sus formas brutales, como el interrogatorio a Elisa Mouliá, también los han sufrido periodistas. Llegó a imputar a la periodista de la SER, Pilar Velasco, por no revelar sus fuentes en el caso de las bolsas de Ignacio González. También practicó en aquel caso, Ángels, interrogatorios muy duros e hirientes que le valieron incluso una reprimenda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por vulnerar el derecho al secreto profesional y tratar de amedrentar a la periodista. En el Consejo General del Poder Judicial, Ángels, hay un profundo malestar, es literal, tanto por la difusión del vídeo de Mouliá como por la forma en que interrogó a Adolfo Carretero. Recuerdan fuentes del Consejo que hasta en los interrogatorios a etarras o asesinos se les deja sentarse y una botella de agua. Aquí la supuesta víctima tuvo que soportar de pie la hora y media que duró el interrogatorio con preguntas durísimas que contravienen la ley de enjuiciamiento criminal, que recuerda que debe tenerse una especial sensibilidad en estos casos de violencia de género. En el Consejo, Ángels, le tienen ganas. Campos, gracias. A ti, buenos días. Elisa, empiezo contigo. Entiendo que viste o has escuchado alguna parte de ese interrogatorio y el Consejo General del Poder Judicial, después de unos días de silencio, de no señalar de ninguna manera a este juez, finalmente, tras casi 1.900, creo que son denuncias llegadas de la ciudadanía al Consejo General del Poder Judicial, abre una investigación que tampoco no sé dónde lleva esto. Sí, bueno, ahí comparto totalmente el malestar del Consejo General del Poder Judicial, en primer lugar por la filtración. Es muy importante que este tipo de, digamos, declaraciones no se filtren, porque en sí mismo, y ahora entro en el tema de las formas del juez, supone una vulneración del derecho a la intimidad. A mí, yo me sentí incomodísima viendo eso, yo no tengo por qué estar viendo eso, y por supuesto también una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, todo junto. Con respecto al tema de las formas, totalmente de acuerdo, no son formas de hacer un interrogatorio y me parece muy, muy pertinente que esto se lleve al Consejo, y lo digo porque evidentemente los casos de violencia de género es especialmente sensible. Hay que hacer preguntas, porque aquí hay alguien que ha dicho, bueno, la víctima no, es que lo que hay que ver efectivamente es si hay un delito y por tanto si la denunciante realmente es una víctima. Esto no se nos puede olvidar porque estamos en una fase de investigación. Por tanto, las preguntas, hay que hacer las preguntas para ver si efectivamente hubo agresión sexual o no. Esto es importante, pero evidentemente las preguntas se pueden hacer de otra forma y también en el contexto, como bien habéis señalado, de una persona que se sienta, que tal, se puede y se debe hacer de otra forma. Y quiero además decir una cosa, también como abogada en ejercicio, que estas formas de los jueces, que evidentemente son particularmente sensibles en casos como este, digamos, se producen más veces y los letrados a veces nos quejamos, no decimos, oiga, es que o no nos han dejado hablar o nos cortan o tal, y normalmente es, digamos, es poco probable que el Consejo, por lo menos hasta ahora, le dé mucha importancia, y a mí sí me parece que institucionalmente la forma en que un juez se comporta en sala, más allá de los interrogatorios, sí que tiene, digamos, algo relevante, no sé si para, digamos, sancionar, pero sí por lo menos para corregir determinadas formas de determinados jueces que, insisto, se comportan un poco, no sé cómo decirlo, pues un poco de una forma prepotente. Como los dueños del cortijo. Bueno, en algunas ocasiones. Lo digo yo, no lo dices tú, lo digo yo. Yo no lo quiero decir, que luego me desestiman, los recursos. Pero ya me habéis entendido. Así. Sí, a mí me parece interesante esa distinción que hace Elisa, que es la que yo también iba a hacer, ¿no? O sea, porque creo que no hay que mezclar las cosas. Yo soy muy duro con el tono de ese interrogatorio, con las formas, empezando por el solo hecho de que tuviera que estar de pie ahí declarando puesta de esa manera. O sea, que es una falta de respeto total a la persona, ¿no? A la señora Mouliá. Y por tanto, en ese sentido, sí, me parece que eso es reprobable. Pero no mezclaría eso con no solo el derecho, sino la obligación del instructor, de un instructor, de quien sea el instructor, no, ahora es pero podrá ser otro en otras acusaciones de este tipo, de confrontar a quien hace una acusación. Es decir, esto no es Telecinco, esto no es Telecinco, esto es un juzgado, y de lo que resulte de esa instrucción puede caerle o no caerle o serle impuesta una pena al señor Errejón, ¿no? Y por tanto esto va muy en serio, porque al final acabamos confundiendo un plato de Telecinco con un juzgado, y no.
No va igual. Y por tanto, todo lo que diga ahí tiene que ser verdad. Y si hay contradicciones hay que detectarlas. Y si hay cosas que no se corresponden con la cronología, pues hay que decirlo. Y si el consentimiento, porque todo esto va del consentimiento, y de probar o no probar la falta de consentimiento, el juez tiene la obligación de poner, entre comillas, un poco a la acusadora contra las cuerdas. Sí, pero el problema es cómo lo hace, Ignasi. Pero hay, por supuesto, sí. Por eso pero es que me parece inseparable una cosa de la otra. O sea, me parece importante mezclar las dos cosas. Efectivamente, todo eso se puede hacer con respeto. Hacia el momento se decía que incluso a los etarras se les pregunta de otra manera. Se puede hacer con respeto, se puede hacer con empatía, se puede intentar sacar esa verdad de otra manera. Por supuesto, yo no estoy defendiendo ni el tono, ni la brusquedad, ni las formas del juez Carretero, pero sí que estoy con la idea de que una persona es víctima solo por el momento desde el momento que presenta su acusación, y ese yo sí te creo, que lo entiendo y lo respeto, hay que conjugarlo con la presunción de inocencia, porque si no, el yo sí te creo significaría que desde el momento que alguien hace una acusación, ya la presunción de inocencia ha desaparecido y ya no hace falta instrucción. Y por tanto, mucho cuidado con ese equilibrio que necesitamos entre el yo sí te creo, que es verdad, y a la vez la presunción de inocencia sigue estando ahí. Es un tema muy complicado y para eso están los jueces, para intentar desentrañar la tensión entre esos dos extremos. Y eso se puede hacer, por supuesto, con mucho más respeto y con mucha más sensibilidad que lo que ha hecho Carretero. Qué distinto además a su padre. Yo traté a su padre cuando era presidente del Tribunal de Cuentas, era un hombre moderado, tranquilo, que hablaba razonablemente bien, y resulta pues un juez en la instrucción verdaderamente fue un exceso aquel interrogatorio. Pero yo quiero estoy muy de acuerdo con lo que decíais Elisa y Guardans, yo quiero poner el acento en qué necesidad tiene la justicia de grabar los vídeos, una interrogación en un asunto tan sensible como puede ser, porque es impúdico. ¿Qué necesidad tiene? Creo que no tiene ninguna necesidad. Por una razón, hay toda una industria de las acusaciones populares que están haciendo caja, filtrando documentación, filtrando vídeos. Es decir, creo que es absolutamente innecesario ese tipo. Hemos visto en los últimos días la declaración de Juanjo Güemes ante el juez Peinado. Verdaderamente, no sé por qué el tribunal, el Poder Judicial no le ha abierto un expediente al juez Peinado por el tipo de intervención, instándole a que dijera cosas que él no quería decir. Es decir, que eso, y uno se pregunta, ¿por qué en ese caso no ha hecho nada el Poder Judicial con el juez Peinado? La declaración televisada casi del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, ¿esto es necesario? Yo creo que no, porque hay, insisto, toda una industria de la acusación popular que vive de las filtraciones, y uno se pregunta legítimamente, ¿por qué no se ha filtrado la declaración de Miguel Ángel Rodríguez? Sí, no, yo te quiero decir, el tema de la grabación no es un capricho, digamos, es algo que después las partes van a analizar, porque antes lo tenías en papel, lógicamente, ¿no? Te pasaban en papel. Claro, ahora... La fuerza de la imagen no es lo mismo que en papel. No, vamos a ver. Digo, desde el punto de vista de la opinión pública. Claro, pero es que, vamos a ver, que esto es muy importante, es que esto no está pensado para la opinión pública. Esta es la idea. Esto no estás grabando para que mañana salga en un periódico, salga en una tele, estás grabando para las partes en el proceso. Sí, pero tú puedes no entregarle a las partes ese vídeo, claro, sino que lo vean, es decir, citarles en sede judicial, claro, y con un vigilante, entre comillas, vean ese vídeo. Porque acaba como decía Ignasi con Telecinco, escúchame en un momento. Tú has dicho por qué se graba. Yo te digo, se graba sobre todo para que lo tengan las partes, con todas las cautelas que deberían ponerse, totalmente de acuerdo, para que eso no se filtrara. Pero decir que no es un capricho que se grabe, ni está pensando en sacarlo mañana en Telecinco. Está pensando que las partes recojan, tengan esa grabación, porque además es importante no tener solo lo escrito, sino, como hemos visto ahora, el tono, no sé qué. Con eso, digamos, los abogados pueden hacer cosas, incluso quejarse al Consejo General del Poder Judicial. Esa era la explicación que quería dar. No está pensado para que salga en Telecinco, obviamente. Pero no desgraciadamente sale. Bueno, pero tienes que tener precauciones. Tienes razón, Ángels, que no hay por qué entregarse. Pero es que debería ser norma. O sea, viendo lo que está pasando con las filtraciones de los vídeos, no hay que entregarlo. El vídeo no se entrega a las partes. Usted, quiere venir a verlo, venga usted a sede judicial y con la vigilancia de un secretario judicial, no sé quién tiene que ser el encargado. Podría ser así. Ángels, y perdóname que por experiencia propia, eso es lo que se hace con documentos secretos. Evidentemente. Cuando tienes investigación de documentos secretos, yo he hecho investigación, comisiones de investigación, pues te llevan a una sala, te dejan dejar el móvil fuera para que veas fotos, los miras y te vuelves a marchar. Exacto, eso funciona así. Una última cosa, porque en Estados Unidos Donald Trump aprieta el acelerador de su agenda anti-inmigración.
Anoche, durante su primera entrevista, tras regresar al despacho Oval, la entrevista le dio un medio amigo, se la dio a Fox, recuperó su argumento de que hay miles de terroristas sueltos en su país, a los que vinculó con la inmigración irregular, a la que pretende poner coto con ayuda del ejército. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Y es que ya ayer Trump autorizó el despliegue de 1.500 soldados en la frontera con México para patrullar y colaborar con las tareas de deportación de inmigrantes sin papeles. Muchos están buscando refugio en ciudades y estados demócratas ante las redadas que, dice la Casa Blanca, han empezado ya en las últimas horas. Sí, 1.500 soldados y agentes de la Guardia Nacional desplegados por un Pentágono bajo las órdenes de Trump y que, aparte de patrullar en esa zona, también ayudarán a organizar los vuelos para deportar a más de 5.000 migrantes detenidos. Así lo anunciaba la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que también ha querido demostrar que las redadas ya han comenzado, poniendo cifras sobre la mesa. 380 arrests in the last 24 Son ya hours. más de 380 detenidos como terroristas, violadores o asesinos. Terrorists, rapists, murderers. No especificó dónde, pero lo cierto es que la inquietud persiste en ciudades demócratas como Chicago o como Denver, Colorado. Allí precisamente se ha preparado un plan ante posibles redadas. Decía el alcalde que no les denunciarán de forma proactiva, pero que cooperarán si hay una petición. Y es que el Departamento de Justicia amenazó ayer con represalias a las autoridades locales y estatales que se resistan a cumplir con la ley. Mientras tanto, el Congreso también ha aprobado el primer proyecto de ley del nuevo mandato de Trump, la primera norma que llegue a su despacho y que permitirá detener y deportar a migrantes acusados de algún delito, aunque no hayan sido condenados. Sara, gracias. A vosotros. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Últimos minutos ya del abierto. Están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Hola. ¿Qué tal? Encargados de contarnos lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Eso es, en unos minutos, ciencia y tecnología con nuestros expertos, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, para ¿Cómo lo hablar... has llamado? ¿Cómo lo has llamado? Nuño Domínguez. Ha entendido Íñigo yo. No, Íñigo es el que se acaba de marchar. Vale, vale. Desastre. Muy bien. Vale. Entonces, hablaremos de algunas de las consecuencias de las primeras decisiones de Donald Trump en la Casa Blanca, del español que ya está en la administración del nuevo presidente estadounidense, Darío Gil, al frente nada menos que de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación en el Departamento de Energía, o del Ozempic, el medicamento de moda contra la obesidad. Vale. 10:40, ponte la alarma porque tienes que irte a un sitio. Como cada 2 semanas, los jueves, vas a conocer a alguien de quien no sabes absolutamente nada. La última vez era un señor con un hacha y no te fue mal. Y no me fue mal, es verdad. Vale, yo pues me asusté un poco, pero no me fue mal. Hoy has quedado en Irlanda, mira, un viajecito. Bien, me gusta. Un poquitín de lluvia, que tampoco te viene mal, ¿no? Bueno, Estos aquí, días. si es por eso se puede quedar. Has quedado en los acantilados de Moher. Vale. No puedo decir nada más. Vale. Bueno, venga, muy atentos porque después llegará Lola Pons con la clase de lengua hoy, con palabras y expresiones de la lengua vinculadas a los verbos oír y escuchar. Y ojo, es la primera vez en 5 años, en 5 temporadas, que Javier Ocaña trae en sus apuntes. Es una película histórica. O sea, tela. Pero esto ya... No, histórica no. Lo has esbozado ya de Podemos otras. repasar los archivos. No ha dicho nunca histórica. Nunca lo ha utilizado este adjetivo. No, creo que es la película que Con más Emilia Pérez. en relevancia... No. Creo que dijo algo de Emilia Más Pérez. en relevancia pone desde hace 5 temporadas. ¿Pero porque le ha gustado mucho? Le ha gustado ¿o por qué? mucho por el tema que trata, que es muy interesante, más en los tiempos que corren, por cómo se ha hecho, se ha rodado en un mes. Solo 10 millones de presupuesto. Es de Brutalist. Histórica también porque es larguísima. Es larguísima, 3 horas 35 minutos. Pero bueno, luego desarrollará por qué es histórica, de Brutalist. ¿La has visto, Guardans? No. Estoy mordiendo las uñas pendiente de verlas. Como tú siempre vas ahí con el tema del cine, siempre nos avanzas. Vale. Y finalizaremos con Al Diente, con Ainhoa Aguirregoitia, para hablar hoy cómo surgen las tendencias, qué y quién las hacen posibles. Comidas que se ponen de moda de golpe. Sí, por alguien, por algo, por alguna circunstancia que ahí se quedan, ya para toda la vida, históricas también. Vale, bueno. Pues todo esto a partir de las 10 de la mañana, después del boletín. Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Feliz día. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.